posición. Y bueno, en este segundo bloque lo que queremos conversar es cómo afecta el plan deportivo, las características de este plan deportivo con las características del ejercicio o de la tarea, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a presentar, lo que quiero compartir es como un mapa conceptual de los casos más significativos, ¿no? De acuerdo a mi corta experiencia, de los tipos de planes de entrenamiento que se puedan dar o que nos podemos encontrar, ¿no? Comenzando con un plan de entrenamiento de nivel competitivo, ¿no? Obviamente aquí está, digamos, enfocado, ¿no? Si tenemos de repente la posibilidad de trabajar en un equipo de primera división, de segunda división, donde este plan de entrenamiento esté abocado a ganar partidos, ¿no? Entonces, tenemos ese tipo de plan, tenemos el plan de entrenamiento formativo, ¿no? Aquí podemos encontrar las divisiones menores de un club, ¿no? De repente los equipos de un centro de alto rendimiento, ¿no? De un CAR, de la federación, incluso de repente alguna escuela federativa, ¿no? Tenemos un plan de entrenamiento de carácter educativo. Obviamente aquí tendríamos a los colegios, algunas academias, digamos, con un método de instituciones como por ejemplo las ONG, ¿no? Que también, digamos, hay muchas oportunidades laborales y se nos puede presentar. Y un plan de entrenamiento, bueno, con un objetivo básicamente de recreación, ¿no? De repente escuelas, escuelas máster, ¿no? Escuelas de fútbol femenino, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ahondarnos o tratar de desarrollar o tratar de disgregar, ¿no? el tipo de plan de entrenamiento formativo, que es el que la mayoría de repente nosotros hemos tenido más experiencia o digamos, es más fácil poder encontrarnos con esa situación, ¿no? Entonces, dentro de este tipo de plan de entrenamiento formativo, podemos reconocer estos planes de entrenamiento que estarían basados de repente en un modelo de juego, ¿no? De repente entramos a trabajar a un club, ¿no? Donde la exigencia principal es que sus divisiones menores todos jueguen igual, ¿no? Por ejemplo, en mi caso fue Alianza Lima, ¿no? Donde desde la escuela base, desde los equipos de fútbol 7, tenían que aprender y desarrollar y ejecutar los mismos principios, los mismos conceptos tácticos, los mismos ejercicios de repente de precisión técnica, desde fútbol 7 hasta fútbol 11, ¿no? Está el proyecto deportivo de carácter formativo, pero con una característica más general, ¿no? Muchos entrenadores, muchos coordinadores, muchos formadores, digamos, están mucho más de acuerdo con, en este nivel, ¿no? En el nivel formativo, desarrollar al jugador o formar al jugador de un punto de vista más general, es decir, desarrollar todas sus capacidades, que el jugador conozca todos los fundamentos del juego, tanto técnicos, tácticos, ¿no? Que no importa la manera de jugar, sino que cada vez se desarrolle más estas capacidades individuales, es decir, se preocupa más por desarrollar al individuo, ¿no? Para que cuando llegue al primer equipo, no importa el entrenador que sea, el jugador se tiene que adaptar, ¿no? No importa dónde lo vendamos, el jugador se tiene que
adaptar y se tiene que desempeñar de la mejor manera, ¿no? Que es diferente al del modelo de juego, ¿no? Y el específico, ¿no? Aquí, por ejemplo, podríamos encontrar a estos clubes que, digamos, se especializan en la venta y la formación de una posición, ¿no? Por ejemplo, hasta hace algunos años el Benfica, ¿no? Por ejemplo, si podemos, tenemos la oportunidad de revisar su manual, ellos se centran en el desarrollo y en la venta y compra de extremos, por ejemplo. Entonces, obviamente para los jugadores, ¿no?, que conforman sus divisiones menores, que tengan aptitudes para ese puesto, invertirán más volumen, de repente más presupuesto, de repente más, más tiempo de trabajo, ¿no? Las tareas serán diferentes, serán específicas para el desarrollo de repente del dribbling o en la parte física de la potencia, ¿no? Entonces, reconocemos esos tres posibles casos. Obviamente pueden haber más, ¿no? Pero para, digamos, ejemplificar las diferencias de los ejercicios según el tipo de plan, ¿no? Entonces, bueno, cada tipo de plan, ¿no? Cada tipo de plan de entrenamiento formativo va a tener, para poder yo enseñarlos, tengo que construir, y eso también lo vamos a ver en el curso, tengo que construir un marco teórico, ¿no? Tanto de las capacidades físicas, perdón, o de los objetivos y de los contenidos físicos, de los contenidos técnicos, los contenidos tácticos, así también como los contenidos psicológicos, porque obviamente el tema de la formación se tiene que ver de un plano integral, ¿no? Entonces, los tres tipos de planes van a tener de repente una estructura parecida, ¿no? Pero si en el caso del plan de entrenamiento, donde mi objetivo principal es la expresión y la enseñanza de un modelo de juego por un tema de tradición, por un tema de historia, ¿no? Entonces, de repente los contenidos tácticos van a ser muy diferentes al plan general, ¿no? Donde yo tengo que darle los fundamentos, por ejemplo, los fundamentos generales que nos da la FIFA, ¿no? Los fundamentos tácticos individuales, los fundamentos tácticos colectivos, ¿no? Y dárselos a todos por igual y en el mismo volumen, a todos, ¿no? A todos por igual, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del plan de entrenamiento, donde tengo que expresar el modelo de juego, si mi modelo de juego es un modelo de juego de posesión, ¿no? Donde, digamos, el sistema base que yo tengo que utilizar sí o sí utiliza dos interiores, entonces, para ese puesto, para esos jugadores, digamos, los contenidos técnicos también van a variar, por ejemplo, del específico, ¿no? Que ya les comentaba que se caracteriza en el desarrollo, por ejemplo, de un puesto en específico, ¿no? O de una línea, ¿no? De repente el club quiere convertirse en exportador de defensas centrales y defensas laterales, ¿no? O de volantes centrales, ¿no? Entonces, cada tipo de plan de entrenamiento, por sus diferencias, van a afectar directamente a los contenidos, ¿no? Que van a conformar esta periodización, este marco teórico, ¿no? Y obviamente, al tener marcos teóricos, a tener un árbol de contenidos característico para cada tipo de plan, vamos a llegar a unas tareas totalmente diferentes. De repente, esta es una tarea técnica, ¿no? Exactamente igual a esta y a esta, ¿no? Pero por la naturaleza del plan de entrenamiento y del árbol de contenidos y la estructura de los contenidos de cada uno de ellos, la tarea también va a verse afectada y va a tener que ser diferente, ¿no?
Eh, entonces, aquí lo que queríamos representar era que, como les comentaba, de acuerdo a las características del plan o de los posibles planes que se nos podía presentar, va a afectar directamente a los ejercicios y a sus características, ¿no? Hasta ahí, muchachos, o hasta ahí, Jesús. Si entro yo a transmitirte algunas preguntas. Acá hay una pregunta de David Israel Pinedo. Buenas noches. ¿Cómo hicieron en Alianza para que sus filiales tuvieran misma metodología o buenas o algunas cómo hacer? Ya que en Perú todos sabemos que hay varias filiales de diferentes clubes y no todos siguen la metodología de la sede principal. Sí, en el caso de Alianza Lima, hasta casi, bueno, sí, hasta el último año que estuvimos ahí, o que se ejecutó la metodología blanquiazul, entiendo que se refiere al tema de filiales a las franquicias, ¿no? A La las franquicia. academias que son comercializadas como franquicias. Las divisiones menores hasta ese momento no tenía control de las franquicias, no tenía ninguna relación, es más, el club lo tercerizaba, no sé cómo será ahora, pero lo tercerizaba con otra empresa, entonces no teníamos posibilidad de poder, digamos, alinear metodológicamente a, eh, a todas estas filiales, ¿no? Eh, Paralelamente a la existencia de estas franquicias, desde el año 2018 se crearon equipos que era una especie de equipos selectivos, ¿no? Que le pusimos el nombre de filiales por un tema de branding, ¿no? Por el tema de filial, ¿no? De alianza, donde estos equipos sí estaban alineados y sí entrenaban exactamente igual que los equipos competitivos, que los equipos de Copa Federación. Es más, incluso desde su creación, si no me equivoco, a mitad del 2017, de estos equipos, muchos jugadores fueron promovidos. ¿Por qué? Porque al entrenar exactamente igual, se le hacía mucho más fácil al jugador, uno, adaptarse a las cargas físicas, ¿no? Y dos, desarrollar los mismos conceptos tácticos que le exigía el modelo de juego que en ese momento regía el método, ¿no? Entonces, fue una parte del proyecto que bueno, para comenzar nos sorprendió mucho, y dos, nos alegró mucho, ¿no? Porque digamos, pudimos comprobar, ¿no? Que el entrenar igual, eh, ya sea que el jugador empiece desde un nivel mucho más bajo, se logra esa adaptación, ¿no? Y eso era, digamos, lo positivo que nos daba todos tener un solo método, ¿no? Incluso los entrenadores de estos equipos filiales eran los mismos que entrenaban a los equipos competitivos, ¿no? Entonces, el encargado de la sub, ¿no? Tenía que conocer todo el universo de jugadores, ¿no? Tanto su equipo A y su equipo B de los que competían en Copa Federación, y el asistente en esas dos categorías se hacía cargo de las filiales, pero bajo conocimiento y dirección del encargado de las dos categorías, ¿no? Entonces, este encargado de las dos categorías tenía como principal función, digamos, difundir todo el método, difundir los ejercicios, ¿no? Se realizaban los mismos ejercicios, las mismas sesiones, la misma planificación, y obtuvimos este resultado, ¿no? Te transmito, Reinaldo, en una pregunta, este tema ya lo van tocando tres, cuatro personas. Uh -huh. En principio, para redondear la pregunta antes es que hay dos aspectos. El aspecto personal, que es yo como entrenador, qué metodología voy a usar para mis ejercicios, yo como entrenador, cómo voy a estructurar mis sesiones, mi plan, etcétera. Y dentro, o mejor dicho, al exterior, ya viene un conjunto de una organización, un orden que ya sería el plan metodológico de una organización que puede ser un club, una academia, etcétera, ¿no? Claro. Me gustaría que veamos los dos. El primero es decir, yo cómo me inicio en la metodología propia, qué debería considerar yo como entrenador para empezar a entrenar bajo una idea personal. Y dos, ¿cuáles serían los primeros pasos para implementar una metodología?
Esa es la pregunta. Primero, de repente hagamos lo personal y después como que me dieran a cargo una institución o pensarlo desde el ámbito de una organización. Claro. En el ámbito personal, eh, dentro de lo que vimos en el primer bloque, ¿no? Siempre trato de compartir cosas desde mi experiencia personal, ¿no? Yo comencé a construir, digamos, mi propio método, digamos, a tratar de manejar más este tema de la metodología cuando decidí dejar de imitar, ¿no? Cuando decidí dejar de imitar y fundamentar, eh, digamos, lo que yo podría sentir o proponer para un equipo de fútbol que en ese momento estaba a mi cargo, me fui adentrando más a este tema de la metodología, ¿no? Eh, y obviamente dejar por ejemplo, que cuando salga una información nueva, ¿no? Desechar todo lo que ya construí para comenzar de nuevo de acuerdo a esta información nueva. No sé si me estoy explicando bien, pero me puse como prioridad nunca desechar lo que ya construí, sino enriquecerlo, ¿no? Y corregirlo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con este equipo sub-12 de la San Martín, cuando comenzó este tema de la periodización y todo este tipo de cosas que ya habíamos conversado, obviamente lo comencé a plasmar y que en ese momento no era lo correcto, ¿no? Porque yo tenía que preocuparme por formarlos, ¿no? Eh, pero, digamos, fue el inicio de la construcción de mi método, ¿no? Que después ya lo fui corrigiendo, lo fui llevando más hacia un tema más formativo, ¿no? Porque obviamente las características laborales nuestras o en esos niveles tienen otras circunstancias, también estas circunstancias externas, ¿no? Que también hablan, ¿no? Entonces, pero principalmente de manera personal es tomar la decisión de empezar a construir algo que refleje mi sentir, ¿no? Que refleje mi gusto y cómo yo creo que deberían jugar mis equipos y no dejar de creer en eso, ¿no? No desecharlo porque aparece, no sé, un entrenador como Klopp y, digamos, su método estaba basado en el entrenamiento de las transiciones, entonces ya yo todo lo que hice no sirve y voy otra vez a empezar de nuevo, porque si no, nunca va a crecer lo que yo pueda construir, lo que yo pueda proponer, ¿no? No sé si me expliqué bien, Jesús, tú, por favor, ayúdame. Está bien, está bien. Y ¿cuál era el otro? Sí, Hay El una tema pregunta sobre, institucional, ¿no? sí, como institucional, como imaginamos que dice, iniciar una metodología en un club. Claro. Bueno, O una aquí, academia, ¿no? Que es a veces mucho donde nos encontramos más. claro. Si tenemos la suerte, por ejemplo, ¿no? Bueno, no sé si será suerte, pero bueno, sí, yo sí considero que sí. Por ejemplo, hay muchas academias o muchas franquicias que vienen ya con métodos preestablecidos, ¿no? Como por ejemplo una escuela del Barcelona o de la Juventus, ¿no? Que tienen coordinadores internacionales y me pueden facilitar información, me pueden dar un ejemplo, ¿no? De cómo estructurar mi propio método, cómo estructurar mis propios manuales, ¿no? Cómo estructurar mis propios procesos, ¿no? Si fuera el caso, lo único que tenemos que hacer ahí es absorber como esponjas y paralelamente ir creando algo nuestro, ¿no? Hasta que yo lo pueda poner a prueba, ¿no? Y si no fuera el caso, obviamente creo yo que en este tipo de cargos estamos supeditados a lo que la institución mande, ¿no?
si estoy en una institución, como les comentaba, que no tiene esa aspiración o no tiene ese plan, ¿no?, de desarrollo, como me dice Ernesto, ¿no?, hay que convencer, hay que preparar algo realmente sólido y convencer, ¿no? Es la única forma, ¿no? Entonces, y obviamente, este material, este plan con el que yo intento convencer a mi institución de que este podría ser el camino para, digamos, volver rentable incluso el tema del entrenamiento, ¿no? A ellos como institución, tiene que estar obviamente teóricamente bien sustentado, bien fundamentado, ¿no? Y intentarlo. Pero creo yo que en ambos casos todo empieza en la decisión de empezar a crear algo, ¿no? En sentarte, no necesitas ni siquiera computadora, nada, un papelito, un lapicero y listo. ¿Cómo yo quiero que mis equipos jueguen, ¿no? Y bueno, hay diferentes pasos para, digamos, empezar a construir y estructurar, ¿no? Un método. Otro profesor nos pregunta, ¿no? ¿Por qué la relación, acá nos pregunta por la relación entre los clubes de menores y la selección, ¿no? ¿Por qué no todos los clubes comparten la misma metodología para que sea más fácil cuando lleguen a la selección, ¿no? Ahí es una pregunta que creo que puede tener varias respuestas. Sí. Bueno, de repente no me compete a mí comentarlo, pero justo se está tratando de proponer algo similar, ¿no? Incluso con reuniones con jefes de unidad técnica, ¿no?, de todos los clubes. Pero nosotros creemos, ¿no?, el equipo comandado por Ernesto, creemos que cada club tiene su esencia, ¿no? Y sobre todo después de la experiencia de trabajar en un club como Alianza Lima y las características de ese plan de entrenamiento y las características de ese método, ¿no?, donde teníamos que expresar una manera de jugar, una manera de sentir, ¿no?, el fútbol y obviamente paralelamente obtener resultados deportivos también, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita el modelo de juego para las selecciones o el objetivo principal del método para las selecciones nacionales es replicar el modelo de juego de la selección mayor, ¿no? Está basado en un juego de posesión, en buscar la pared, ¿no?, en un juego de amplitud, ¿no? De que el futbolista peruano realmente vuelva a sus raíces, como dice el profesor Gareca, ¿no? Entonces todo eso lo hemos contextualizado, lo hemos teorizado, y eso es lo que se está entrenando, eso es lo que se está enseñando. Pero, por ejemplo, nosotros no podríamos, digamos, pensar en que un equipo, no sé, se me ocurre, como Universitario de Deportes, que tiene un modelo de juego, una historia, una identidad, ¿no?, un poco diferente a esa, que ellos adopten nuestra manera de jugar, ¿no?, o nuestra manera de enseñar. De repente, sí, algunas estructuras pedagógicas, pero obviamente cada club tiene su identidad propia, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos buscando es que la federación o la unidad técnica de menores sea un facilitador de tanto de contenidos como que de soporte metodológico para que ellos puedan, digamos, estructurar su manera de jugar, o puedan, digamos, plasmar su identidad, que sé que lo tienen, ¿no?,